Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que me esté escuchando. Mi nombre es Carlos Mendoza Sánchez y el día de hoy voy a hablarles sobre las transformaciones de la historiografía contemporánea. Para empezar, crisis de la historiografía. ¿A qué hago referencia con esto? Pues bien, la historiografía en el siglo XIX y XX operaba bajo una tendencia positivista de la mano de Antonio Comte. En este caso era más basado en hechos, una narrativa lineal y progresiva de la historia, donde no veía otras partes u otros contextos, sino lo que tenían en ese momento, ¿no? Y aquí un dato negativo era el sujeto universal. En este caso no se veía a la mujer en esa historiografía, solamente se basaba en el hombre de élite blanco occidental eurocentrista, ¿no? Asimismo, también se enfocaba meramente en eventos políticos y militares como lo importante. Y pretensión de objetividad científica, donde solamente se basaban en hechos científicos más que en los emocional, en este caso, o social, como era vivir en esa época, por así decirlo. Bien, el género como herramienta. Mediante el cambio contemporáneo de nuevas tendencias historiográficas, se logró formular nuevas concepciones del género, que más allá de ser una definición, formó un cambio, un antes y después de la sociedad, erradicando ciertos estigmas. Lucha de invisibilizados. Hasta mediados del siglo XX, la historiografía profesional, como habíamos mencionado, había excluido sistemáticamente a los sujetos femeninos de las narrativas, ¿no? A lo mucho si aparecían eran excepciones como reinas, santas, mujeres notables, dejando de lado una mujer que podría ser pasar como Wolverine en este caso, o lo cotidiano. Y para esto entran nuestras primeras historiadoras, Michelle Perrot y Natalie Semon Davis, donde más allá de recuperar mujeres ordinarias o vida cotidiana, marcan un cambio, porque ellas en sus historiografías, en sus narrativas, sus fuentes, buscan ver la realidad que vivían las mujeres, donde hacían todo lo posible para luchar y salir de la opresión que seguía manteniendo en ese momento. Ay, listo. Género como categoría de análisis histórico. En este caso, John Scott propone género no como tema, sino como una categoría analítica que organiza investigación histórica completa. Es decir, ahí dividimos distintas categorías. Tenemos una realidad que es la que se había visto previamente, que era del hombre blanco, eurocentrista y de élite. En este caso, quiere abrir esta brecha, este panorama con distintos géneros. ¿Cómo es la vida de una mujer cotidiana, una mujer ordinaria de esa época? Cosa que antes no se tenía ni idea. Y bueno, aquí también ella remarca que el sexo es biológico, mientras que el género es una construcción social que se adquiere culturalmente. Ahora bien, estudios queer y decoloniales de género. En este caso, la pregunta que nos alcanza a ver es, ¿por qué solamente hay dos géneros? Esto es donde se hace análisis sobre cómo se ha tenido esa idea por medio del eurocentrismo, estas ideas de que solamente existen dos géneros y de que cómo se tiene esto como la heterosexualidad como natural, cuando obviamente existen más tipos de orientaciones y asimismo de género, siendo una construcción social, ¿no? Y aquí entra María Lugones con el decolonialismo. Esto hace referencia a cómo, por ejemplo, se tiene de que todas estas ideas vienen solamente del occidente y que las ideas de los nativos de, por ejemplo, Latinoamérica, en este caso México, puede ser de que no tiene nada que ver y lo asocian con algo que es idea occidental más que idea nativa. Ahora bien, el género en revolución. Como se había mencionado anteriormente, este concepto entra en constante transformación que afecta la historiografía y la forma en que se perciben los datos, formulando nuevos hechos históricos, ¿no? Y aquí esto nuevamente recapitulando como la autora mencionaba sobre que el hecho de cómo cambia, ¿no? Abres una brecha de vamos a analizar, dejar de analizar al hombre y analizar a la mujer, porque cada género vive en una distinta burbuja de ideas, de situaciones que son interesantes de analizar y bueno, para la historia yo considero que estaría mal dejar de lado cualquier lado, ¿no? Y bueno, como conclusiones, puse dos aspectos, lucha constante e interseccionalidad histórica. En este caso, la lucha constante es sobre el feminismo, que lamentablemente a día de hoy sigue teniendo que enfrentarse a unos estigmas muy arcaicos, ¿no? Y en interseccionalidad histórica, ¿a qué se referencia este concepto? Pues bien, hace referencia a cómo distintas categorías, distintas clases, distintas situaciones forman una problemática, ¿no? Aunque no mencioné mucho en la exposición, en el feminismo tuvo muchas luchas porque se veía una lucha de feminismo sobre mujeres blancas, heterosexuales, y en este caso se hace referencia a que hay distintos tipos de clases
categorías, situaciones que marcan un distinto problemática. Es decir, no podemos atacar una problemática con una situación que le pasa a una mujer blanca heterosexual comparándolo con una mujer a lo mejor de origen asiático, afroamericano y homosexual, bisexual, etcétera. Entonces, aquí hace énfasis la interseccionalidad histórica. Hay distintos casos, distintas situaciones que forman distintas problemáticas. Y para una problemática específica hay que tener una solución específica, ¿no? Y bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y pues nada, hasta la próxima.